Muy buen día. Eh, para los del grupo A, no hemos podido tener clases el día de hoy viernes, sin embargo, no podemos detenernos, tenemos que avanzar. Es por ello que la sesión del día de hoy va a ser virtual. Para todos los que están viendo este video, por favor comuniquen a sus compañeros, manifiéstenles que de esta manera estamos desarrollando la sesión de clase. Y hay algunas indicaciones, hay una tarea especial que al final voy a compartir, derivada del aprendizaje de esta clase. Bueno, las pruebas de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Bueno, creo que de alguna manera ayuda mucho lo que encontremos en internet. Si tú colocas qué es una prueba de hipótesis en internet, y sobre todo si colocas en voy a tener suerte, vas a encontrar infinidad de información al respecto. Sin embargo, yo les sugeriría que puedan recurrir tal vez a los tutoriales que existen en YouTube, en los que, bueno, cada campo de la ciencia, cada campo del conocimiento adapta los conocimientos, las estrategias, las herramientas a las necesidades, ¿no? Entonces me he dado cuenta que hay muy pocos ejemplos acerca de psicología en este caso. Es por ello que tengo que adaptar yo los ejemplos a el quehacer que nos corresponde, ¿no? Bueno, así también me he quedado pensando, ¿no? Me he quedado pensando cómo, cómo voy a generar en ustedes un aprendizaje práctico respecto a la prueba de hipótesis. Cómo hacerlo de alguna manera completo, pero también preciso. Bueno, en ese sentido, les quiero dar un ejemplo. Les comento mediante este ejemplo práctico. Supongamos que un amigo nuestro afirma que en cada partido de fútbol que juega mete 3 o 4 goles. Estaríamos impresionados, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ir a verlo jugar 5 partidos seguidos. Pero ocurre que en esos 5 partidos seguidos no mete ningún gol. Yo les pregunto, ¿no sospecharíamos que tal vez nos mintió? ¿No es muy incompatible lo observado con su afirmación inicial de que mete 3 o 4 goles por partido? Este mini ejemplo muestra la lógica que hay detrás de una prueba de hipótesis. Entonces, nosotros vamos a definir la prueba de hipótesis como un procedimiento con el que se busca tomar una decisión sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística. Al realizar una prueba de hipótesis, decidimos si rechazamos o no rechazamos esa hipótesis estadística. Basamos esta decisión en una evidencia muestral. En otras palabras, primero planteamos una afirmación inicial, una afirmación alternativa y también una afirmación negando la alternativa. A eso se le llama como la formulación de las hipótesis estadísticas. Luego en el siguiente bloque tenemos que recoger la evidencia muestral vinculada con las afirmaciones y basándonos en la evidencia muestral decidimos rechazar o no la afirmación inicial. Bueno, yo sé que en este momento tal vez no me están comprendiendo, así que vamos a desarrollar cada paso de la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis también es conocida como el ritual de la significancia estadística. Existen algunos pasos que tenemos que seguir para tomar una decisión. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos directamente al paso 1. El paso 1 de una prueba de hipótesis se denomina formulación de hipótesis. Pero quizás tú te preguntes en este momento, ¿no? Pero ¿para qué voy a formular otras hipótesis si ya tengo en mi proyecto de tesis? Efectivamente, no son una duplicidad de hipótesis, sino que se refiere a las hipótesis estadísticas. Tenemos que convertir, trasladar
la estructura gramatical, lógica y científica hacia la estructura matemática. A esto se le conoce como sistema de hipótesis o hipótesis estadística. Así tenemos que las dos hipótesis estadísticas son hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula se denota por el símbolo H sub O o sub 0 y la hipótesis alterna por H sub A minúscula o la letra 1. Entonces, el primer paso es colocar la hipótesis del investigador como hipótesis alterna. Es lo que plantea el investigador, lo que se desea probar. Y luego la hipótesis nula no es más que la negación de la hipótesis del investigador. A esta es la que hay que rechazar. Por eso es que se le denomina hipótesis de trabajo. En otras palabras, la hipótesis que tú has planteado en tu proyecto de tesis es la hipótesis del investigador, es tu hipótesis. Esa hipótesis equivale a la hipótesis alterna. Y la hipótesis nula simplemente es la negación de la hipótesis alterna. Bueno, para los que son más visuales, esto es para los que son verbales, podemos explicar lo anterior con el siguiente esquema. Tengo la hipótesis alterna. ¿Está bien? Esta hipótesis corresponde a la hipótesis del investigador, la que está propuesta en tu proyecto de tesis. Así también tengo la hipótesis nula. ¿Y qué es la hipótesis nula? Es la negación de la hipótesis alterna. Bueno, profesor, necesitamos un ejemplo. Aquí te ve el ejemplo. Supongamos que un grupo de investigadores propone que una buena autoestima influye significativamente en la seguridad personal. Nosotros como psicólogos, por experiencia profesional y ustedes por, bueno, algunas clases o algunas lecturas que hayan tenido, porque experiencia muchas recién están teniendo, pueden afirmar que es cierto. Sin embargo, tenemos que lanzar una propuesta, una explicación tentativa, y esta explicación tentativa se denomina hipótesis. Esta es una hipótesis de investigador. Una buena autoestima influye significativamente en la seguridad personal. Si fuera un estudio netamente correlacional, este es un estudio explicativo. Si fuera un estudio correlacional, diría, ¿no? Existe relación entre la autoestima y la seguridad personal. Entonces, ¿cómo debo redactar la hipótesis nula? ¿Cómo debo redactar? Será: una mala autoestima no influye significativamente en la seguridad personal. Bueno, para que ustedes vean, tenemos que también afirmar, sin embargo, tenemos que dar la dirección. O sea, una buena autoestima no influye significativamente en la seguridad personal. ¿Te das cuenta que estamos negando la hipótesis alterna? Esto es el paso 1. Hay que convertir la hipótesis de investigación en hipótesis alterna e hipótesis nula. Bueno, habiendo entendido este paso, vayamos al siguiente paso, número 2. Establecer el nivel de significancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Si lo que queremos es quedarnos con la hipótesis alterna, llamada también hipótesis del investigador, pero debemos trabajar con la hipótesis nula, entonces la intención es rechazar la hipótesis nula para quedarnos con la hipótesis alterna. Por lo tanto, debemos establecer un límite sobre el cual no debemos, excedernos cuando queremos dar por válida nuestra conclusión. Según Fisher, un estadista, el padre de la estadística inferencial, manifiesta que el nivel de significancia estadística equivale a la magnitud del error que se está dispuesto a correr de rechazar una hipótesis nula que en realidad era verdadera. En otras palabras, ¿te acuerdas del curso de psicoestadística? Bueno, quizás al ver este cuadro tu cara empiece a cambiar o de algunos manifieste gran sorpresa.
Bueno, pero la mayoría va a tener un poquito de descuida. Vamos a tratar de hacerlo un poco más simple. Yo creo que sí te acuerdas de esto. ¿Te acuerdas que si tu intervalo de confianza es del 95%, entonces el nivel de significancia o el nivel de riesgo que podemos asumir será el 5%? 95 más 5 es el 100%. Ahora, si tu intervalo de confianza de tu estudio se realiza a un 90%, entonces tu nivel de significancia o nivel de riesgo que puedes aceptar es del 10%. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Bueno, no vamos a hablar de estos cuadros que quizás te pueden estresar y desanimar. Lo único que tienes que comprender es lo siguiente, querido amigo. El nivel de significancia es equivalente al límite máximo del error que podemos asumir en nuestro trabajo. En ciencias sociales, donde psicología es parte, ya se tiene un consenso. Y este consenso es que trabajamos a un nivel de significancia del 5%. En valor estadístico es el 0.05. En otras palabras, límite máximo de error es igual al nivel de significancia, es igual al margen de error. El margen de error máximo que podemos aceptar para nuestros trabajos es del 5%. Es por eso que viene el famoso 0.05, ¿no? Yo sé que te debes de acordar de esto. Bueno, entonces ya hemos establecido el nivel de significancia. Vamos a trabajar con un margen de error del 5%, que equivale a un 0.05. ¿Listo? Vamos con el paso número 3. El paso número 3, en el paso número 3 tenemos que elegir un estadístico de prueba. Clásicamente se dividen a las pruebas estadísticas en paramétricas y no paramétricas, obviamente dependiendo de la distribución de la variable aleatoria. Existen 6 criterios que debemos tener en cuenta cuando tratamos de escoger qué prueba estadística vamos a utilizar para concluir si nos quedamos con la hipótesis alterna o nos quedaremos con la hipótesis nula. Estos 6 conceptos o criterios utilizados para elegir una prueba estadística son el tipo de estudio, el nivel investigativo, el diseño de la investigación, el objetivo estadístico, las escalas de medición, el comportamiento de los datos. Yo creo que tal vez en este momento estarás un poco preocupado. Sin embargo, déjame decirte que lo vamos a hacer más fácil. Lo que te estoy queriendo decir es que dependiendo del tipo de variable que tú tengas, existen algunas pruebas sugerentes con las que puedes tú generar una prueba de hipótesis. Bueno, ¿para qué memorizar esto? Vayamos al caso, ¿no? A nuestro campo, la psicología, nuestras variables. Podemos resumir tal vez lo anterior dicho en que tenemos que, o a la hora de seleccionar una prueba, tomar en cuenta el tipo de variable, si es cuantitativa o cualitativa, el grado de dependencia de los datos, la condición de la aplicabilidad, si la distribución de los datos es normal o no. Espero que no estés así en este momento. Sería un poquito desalentador, pero descuida. Aquí yo te doy una clave. Si bien es cierto, la naturaleza de nuestras variables en psicología, de las variables en psicología, autoestima, resiliencia, inteligencia emocional, la naturaleza es cualitativa, netamente cualitativa, pero dentro del campo de la estadística existen formas, técnicas que pueden hacer análisis estadístico de manera cuantitativa cuando la variable es de naturaleza cualitativa. Hay formas, hay maneras, pero ¿para qué pelearnos con eso? La única recomendación que yo les puedo dar en esta instancia y que podrían tomar en cuenta para su proyecto o su análisis de resultados sería la siguiente. La prueba estadística que ustedes van a elegir va a depender de la prueba de normalidad. ¿Qué es la prueba de normalidad? La prueba de normalidad quiere identificar
si la distribución de los datos en tu población encuestada es normal o no es normal. Bueno, ¿para qué complicar mucho la clase? Si se cumple el supuesto de la prueba de normalidad, tú puedes utilizar un análisis paramétrico. ¿Y qué técnica estadística podrías utilizar dentro de la estadística paramétrica? Vamos ahora a centrarnos en estudios correlacionales. La próxima sesión vamos a trabajar con estudios comparativos. Por favor, que quede bien claro. Ahora, de ahora en adelante, perdón por decirlo a estas alturas, pero desde el inicio tuve que haberles dicho que vamos a hacer el proceso de la prueba de hipótesis para un estudio correlacional. La próxima semana hacemos de uno comparativo. Entonces, vuelvo a repetir. Si la prueba de normalidad, si se cumple, el supuesto de la prueba de normalidad, yo sí puedo recurrir a un análisis paramétrico. ¿Y qué técnica puedo utilizar? El R de Pearson como estadístico de prueba. Si no cumple el supuesto de la normalidad, entonces tengo obligadamente que recurrir a un análisis no paramétrico. Y aquí puedo encontrar, por ejemplo, la prueba Tau-B de Kendall, que sería el estadístico de prueba. Habiendo hecho esta aclaración, si digamos, en este caso, yo ya he podido hacer un análisis paramétrico, he podido verificar el supuesto de la normalidad, por lo tanto, si puedo hacer análisis paramétrico, entonces tendría que hacer R de Pearson. ¿Cómo se hace esta prueba de normalidad? En el SPSS con un clic sale el resultado, pero ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se maneja? De la siguiente forma. Tenemos que hacer un contraste de normalidad, donde tenemos que fijarnos bien el tamaño de nuestra población. Si nuestras encuestas han sido aplicadas a una población mayor a 50 participantes, entonces vamos a mirar Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué es Kolmogorov-Smirnov? Es una prueba estadística que analiza la normalidad de los datos. Sin embargo, si nuestra población es menor a 50, para que quede bien claro, dije mayor a 50, Kolmogorov mayor a 50. Si nuestra población es menor a 50 participantes, entonces voy a trabajar con Shapiro-Wilk, que es otra técnica estadística que nos permite analizar la normalidad. Bueno, para el contraste de normalidad también tenemos que formular hipótesis. ¿Okay? Solamente para este apartado se hace una subformulación de hipótesis. Tenemos que formular primero la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que afirma que los datos siguen una distribución normal. Y la hipótesis alterna manifiesta que los datos no siguen una distribución normal. Esto es medio raro, ¿no? Sí, bueno, hay que tener mucho cuidado en no confundir la redacción de las hipótesis estadísticas. Para el contraste de normalidad se trabaja así, pero la formulación estadística de tus hipótesis del paso 1 es distinta. Entonces tenemos que trabajar con una regla de decisión. Voy a aceptar la hipótesis alterna si el valor de P. ¿Qué significará este valor de P? Lo vamos a tratar en el siguiente punto. Descuida. Pero si este valor de P, producto del análisis estadístico que hemos elegido para nuestra prueba de hipótesis, es menor al 0.05. En cambio, si este valor es mayor al 0.05, entonces voy a rechazar la hipótesis alterna. Yo te pregunto, si quisiéramos trabajar con un análisis paramétrico, ¿nos conviene rechazar o aceptar la hipótesis alterna? Obviamente nos conviene rechazar, porque al rechazar la alterna nos quedamos con la nula, que dice que los datos siguen una distribución normal. Bueno, todo esto lo vamos a poner en práctica en un ejemplo luego de la teoría.
Paso número 4. Vamos a dar lectura al p-valor. ¿Te acuerdas que hablamos del valor de p? ¿Qué es el valor de p? Si ya hemos escogido un estadístico de prueba, este nos va a permitir calcular el error. El error que habíamos establecido como límite en el paso número 2, denominado nivel de significancia, el cual no debe excederse. O sea, el valor de p nos va a aclarar el panorama, si hemos pasado el límite máximo de error que nos hemos propuesto o si estamos por debajo. Para saber si no nos hemos excedido este límite, debemos calcular el p-valor y su magnitud deberá estar por debajo del límite planteado preliminarmente. ¿Quién nos da el p-valor? El estadístico de prueba. En este caso, para un estudio correlacional sería, ¿no?, el coeficiente R de Pearson, o si es un análisis no paramétrico, el coeficiente tau v de Kendall. Entonces, luego de haber hecho un análisis con el estadístico de prueba, sea Pearson, sea tau v de Kendall, vamos a obtener un valor de p. Y la regla de decisión es la misma que la del contraste. ¿Te acuerdas del contraste de normalidad? Es la misma. Vamos a aceptar la hipótesis alterna si el valor de p es menor al 0.05. ¿Pero a qué hipótesis alterna se refiere? ¿A la hipótesis de normalidad? No. Se refiere a la hipótesis del paso 1. Acuérdate. Y vamos a rechazar la hipótesis alterna si el valor de p es mayor al 0.05. Entonces, tenemos que identificar los valores. Ese margen de error, ¿no?, llamado límite máximo que podemos asumir, se denomina alfa. Y el valor de p es la probabilidad de que ocurra la situación que estamos planteando, sea en el contraste de normalidad o sea en la formulación de las hipótesis estadísticas. Terminando, en el paso 5, una vez que tenemos el p-valor, el producto, tenemos que tomar una decisión. ¿En base a qué se toma la decisión? Bueno, un poquito de teoría para los que son verbales. Si ya hemos calculado el p-valor, que es la magnitud del error, y tenemos un límite sobre el cual no debemos pasarnos, entonces, si el p-valor está por debajo de este límite, podemos afirmar nuestra hipótesis alterna y podemos rechazar la nula. Nunca podemos aceptar las dos, ambas, nunca. Pero si el p-valor no está por debajo de este límite, más bien está por encima, quiere decir que tenemos mucho error y por tanto no podremos quedarnos con la hipótesis del investigador. No podremos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no habremos demostrado nuestra hipótesis. La decisión se toma en función a la magnitud del p-valor. ¿Quién te da el p-valor? ¿Kolmogorov, Shapiro o el estadístico de prueba? Si dijiste que es el estadístico de prueba, entonces es una respuesta correcta. La decisión se toma en función a la magnitud del p-valor en relación al nivel de significancia que se ha planteado preliminarmente. Por ejemplo, para los que son ahora sí visuales, ¿no?, nuestra decisión estadística. En nuestra decisión estadística debemos mantener o rechazar la hipótesis nula. Lo que nos conviene es rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna, que sería equivalente a aceptar la hipótesis de investigación que habíamos planteado en el proyecto de tesis. Y la regla de decisión nos manifiesta que si el valor de p, o sea la probabilidad, es menor al alfa, ¿te acuerdas cuánto era el alfa? El alfa era el nivel de significancia, el límite máximo de error que podíamos esperar, que era el 5%, 0.05. Si se cumple esta ecuación, entonces podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, como te has podido dar cuenta, el ritual de la significancia tiene 5 pasos. Iniciamos planteando nuestras hipótesis estadísticas. En el segundo paso tenemos que establecer el nivel de significancia, que simplemente es mencionar el margen de error que podemos aceptar.
En el paso número 3 tenemos que elegir nuestro estadístico de prueba. Si recurrimos a un análisis paramétrico, tenemos ahí, por ejemplo, para estudios correlacionales el R de Pearson. Sin embargo, si el contraste de normalidad no nos permite hacer un análisis paramétrico, tenemos que recurrir a uno no paramétrico, y ahí tenemos el tau b de Kendall. En cualquiera de los dos escenarios vamos a obtener un valor de P, que es el paso número 4, dar lectura al p-valor. Y el p-valor nos va a permitir rechazar o aceptar la hipótesis nula. Entonces toda la parte teórica que habíamos tratado en este momento vamos a plasmarla en un ejemplo empírico, práctico. Aquí yo tengo una noticia reciente. Esta es una investigación realizada en el Reino Unido, en el que manifiesta que la lactancia materna refuerza el vínculo y protección del niño. Los investigadores encontraron que el lazo afectivo que ocurre durante el amamantamiento beneficia en la salud mental del recién nacido. Qué interesante, ¿no? Bueno, digamos que yo voy a tomar esta idea de investigación y voy a replicarla aquí en el contexto donde estamos inmersos. En primer lugar, voy a transformar esta idea de investigación a una hipótesis de investigación. Entonces, como estamos trabajando con estudios correlacionales, yo tengo que generar el supuesto gramatical, ¿no? Voy a colocar acá, estoy trabajando en una hoja de Microsoft Word para que ustedes puedan ver, lo voy a hacer así. Necesito la hipótesis general, la hipótesis del investigador. Listo. Entonces, ¿cómo puedo yo generar una hipótesis? ¿Cuál sería la explicación tentativa a esta situación? Yo podría, ¿no?, según estudios correlacionales, manifestar que existe relación significativa entre, como hablo de un estudio correlacional, necesito dos o más variables. La primera variable sería el tipo de lactancia materna. Lo voy a poner así. No entiendo mucho de lactancia materna, sin embargo lo voy a convertir como si fuera una variable medible. El tipo de lactancia materna y la salud mental. Ahora voy a buscar una población donde probar estas hipótesis. Yo les preguntaría y les consulto, ¿no? ¿Podría medir el tipo de lactancia materna en bebés? Por supuesto que sí. Podría hacerle una entrevista a las madres y ellas medirían, ¿no?, la frecuencia de la lactancia que le dan, ¿no? Pero ¿podría medir en los bebés salud mental? Complicado. Muy complicado. Entonces la población adecuada no serían los bebés. Pero ¿qué tal si te planteo lo siguiente? ¿Qué pasaría si yo hago un estudio en universitarios? Yo podría medir la salud mental de los universitarios, puedo hacerlo, pero ¿cómo mediría el tipo de lactancia materna o el lazo afectivo que se ha creado en la lactancia materna? Podría recurrir a la anamnesis psicológica. ¿Te acuerdas que la anamnesis psicológica es la historia del individuo? Y hay un apartado que menciona la historia personal, la historia evolutiva, desde que nace el niño hasta los 3 años. Puedo recurrir a ese tipo o ese diseño metodológico para recolectar la información. Entonces yo lo planteo así, ¿no? Existe relación significativa entre el tipo de lactancia materna y la salud mental en universitarios de Juliaca. Bueno, todavía no he delimitado muy bien mi población, pero estoy pensando en una población de Juliaca. Año 2016. En una hipótesis tienen que estar todos los elementos que conlleva la redacción o la implicancia gramatical de una hipótesis, ¿no? Variables, conectores correlacionales, delimitación geográfica, delimitación temporal también. Entonces, esta de aquí es la hipótesis del investigador. Entonces, ahora voy a probar estas hipótesis. Voy a probar esta hipótesis.
¿Te acuerdas? El paso número 1. ¿Qué era el paso número 1? Formulación de hipótesis. ¿Qué hipótesis? Estadísticas. Entonces voy a convertir esta hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. Tengo la hipótesis alterna, tengo la hipótesis nula. Entonces, ¿te acuerdas que había una equivalencia entre la hipótesis del investigador y la hipótesis alterna? Es fácil, te va a gustar. Mira, seleccionas todo, control C, control V. ¿Eso es la hipótesis alterna? Por supuesto, es la afirmación, es la hipótesis del investigador, es lo que queremos probar. Entonces, ¿qué vendría a ser la hipótesis nula? Otra vez, control C, control V, pero ahora tienes que negar. Le aplicas el prefijo no. O sea, la hipótesis alterna queda como existe relación significativa, y la hipótesis nula manifiesta que no existe relación significativa. Eso es todo, querido amigo. Vamos al paso número 2. El paso número 2, tenías que establecer el nivel de significancia. Bueno, te hablaba del consenso que tenemos en ciencias sociales, que el nivel del margen de error máximo que podemos aceptar es del 5%. Entonces yo coloco 5%, que equivale a un valor estadístico de 0.05. ¿Listo? Eso es todo. Y esto equivale, ¿te acuerdas? Al alfa. No tengo aquí en mi teclado una tecla que dé el alfa, pero yo lo voy a escribir así, alfa. Vamos, paso número 3. Tengo que elegir el estadístico de prueba. Entonces, para elegir el estadístico de prueba, aquí tengo que hacer, ¿te acuerdas? Contraste de normalidad. Entonces, tú te acuerdas que si tu población era mayor a 50 individuos, tenías que recurrir a Kolmogorov-Smirnov. Y si tu población era menor a 50 individuos, podrías recurrir al análisis que hace Shapiro-Wilk. Listo. Entonces vamos al ejemplo. Aquí está. Tenemos algunos datos de esta investigación. Fue realizada, bueno, esta investigación inicialmente se realizó con un n igual a 32. ¿Qué significa n? En estadística, n es población y n minúscula es muestra. Así también, bueno, acá ya podemos sacar una conclusión, ¿no? Si es menor a 50, o sea, tenemos que mirar Shapiro-Wilk, ¿no? La prueba, el valor obtenido de Shapiro-Wilk es de 0.234. Así también el valor de P, o sea, el producto del análisis según el estadístico R de Pearson, es de 0.012. Todo esto en el SPSS sale en un clic, o sea, es muy fácil, muy rápido. Es por eso que lo vamos a trabajar en el taller que vamos a tener en la última sesión de clase de esta unidad. Entonces, como yo trabajo con una población menor a esto está mal, disculpe, tendría que ser así, mayor a 50, y este es menor a 50, ahí está. Entonces, como trabajo con una población menor a 50, yo trabajo con Shapiro-Wilk, el cual es igual a, ¿cuál es el valor? 0.234. 0.234. Entonces, en mi contraste de normalidad también tenía que redactar las hipótesis, los del supuesto de normalidad. Había una hipótesis nula que decía que los datos tienen una distribución normal. Y también tenía que plantear una hipótesis alterna que manifiesta que los datos
no tienen una distribución normal. Recuerden, como les explicaba, solamente en el contraste de normalidad, bueno, y también en el caso de los trabajos comparativos, en el supuesto de homocedasticidad, la hipótesis alterna niega la hipótesis nula. Pero en el sistema completo es al revés, la hipótesis nula siempre niega a la alterna. Entonces tenía mi regla de decisión. ¿Cuál era la regla de decisión? Acepto H sub A, la hipótesis alterna, si el valor de P es menor al alfa 0.05. Rechazo la hipótesis alterna si el valor de P es mayor al 0.05. ¿Qué era el valor de P? ¿Te acuerdas? Era el producto del análisis realizado por el estadístico de prueba. En este caso, para el contraste de normalidad, el estadístico de prueba sería Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. Así que el valor que hemos obtenido fue de 0.234. Entonces, este valor, te pregunto, ¿está por encima o por debajo del 0.05? Voy a copiarlo aquí, también lo voy a copiar aquí. Muchas veces he tenido algunas dudas respecto, bueno, de mis anteriores estudiantes que no podían dar lectura al p-valor, se confundían mucho. Yo simplemente le decía, haz cuenta que tienes, bueno, 2 subdecimales, o sea, borra este 4, borra este 4, y ahora sí puedes comparar, por supuesto. Entonces tú rápidamente te das cuenta que este valor está por encima del nivel de significancia. Por lo tanto, tengo que rechazar la hipótesis alterna. Me quedo con la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que los datos tienen una distribución normal. Se cumplió el supuesto de normalidad. Por lo tanto, puedo recurrir a un análisis paramétrico. Bueno, en este caso ya tengo el valor del estadístico de prueba, que ha sido el R de Pearson. ¿Cuánto es ese valor? P igual a 0.012. Bueno, eso lo vamos a manifestar en el siguiente paso. Vamos al paso número 4. Aquí tenemos que dar lectura al p-valor. Recordemos algo, para que no se pierda. ¿Por qué he hecho contraste de normalidad? Porque el contraste de normalidad me ayuda a dirigir qué estadístico de prueba voy a utilizar. Y los estadísticos de prueba se encuentran en estadísticos paramétricos y estadísticos no paramétricos. Por lo tanto, si se cumple el supuesto de la normalidad, entonces puedo recurrir a un análisis estadístico paramétrico. Para estudios correlacionales tengo, por ejemplo, el R de Pearson. Pero si no se cumple mi contraste, mi supuesto de normalidad, entonces tendría que recurrir a un análisis no paramétrico, y ahí tengo a Taube de Kendall. Bueno, en este caso yo he podido probar mi supuesto de normalidad, he aceptado la hipótesis nula, es por eso que he recurrido a un análisis paramétrico, y el valor que tengo aquí, este de acá, corresponde al estadístico de prueba R de Pearson. Entonces, al dar lectura al p-valor, ¿qué es lo que voy a hacer? El p-valor es igual, p-valor siempre es en minúscula, 0.012. Aquí también tengo una nueva regla de decisión. ¿Te acuerdas de la regla de decisión de arriba? Del contraste de normalidad. Aquí. ¿Te acuerdas de esta regla de decisión? Es la misma que vamos a utilizar en el paso 4. O sea, voy a
aceptar la hipótesis alterna si el valor de P es menor al 0.05, que es el alfa. Pero si el valor es mayor al 0.05, entonces voy a rechazar la hipótesis alterna. Listo, entonces yo les dejo a su criterio. Este valor está por encima o por debajo del 0.05. Está por debajo. Por lo tanto, acepto la hipótesis alterna. Y esta de acá no la necesito. Listo, ya hemos dado lectura al p-valor. Ahora vamos a ir al paso número 5, que sería la toma de decisión. La toma de decisión también es llamada por algunos autores como la conclusión. Entonces aquí siempre se debe manifestar, ¿no? Una redacción que tenga una estructura gramatical que denote que estamos aceptando una hipótesis alterna y estamos rechazando una hipótesis nula. Generalmente ustedes van a encontrar en las tesis, porque en las tesis se trabaja esto. En los artículos no se asume que se ha hecho esto. Entonces, a un nivel de significancia del 5%, ¿te acuerdas que era el nivel de significancia? El límite máximo de error que podemos esperar. Se ha hallado que el valor de P minúscula, ¿cuánto es el valor de P? 0.012. Se ha hallado que el valor de P es menor al alfa. ¿Cuánto es alfa? 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna. En conclusión, ¿te acuerdas de las hipótesis estadísticas que habías formulado en el paso 1? Aquí está. ¿Cuál era la hipótesis alterna? La que manifestaba que existe una relación entre el tipo de lactancia materna y la salud mental. Lo mismo, copio y ya está. En conclusión, existe relación significativa entre el tipo de lactancia materna y la salud mental en universitarios de Juliaca, año 2016. Este es un modelo. Ustedes pueden buscar otros. Hay N maneras de hacer una toma de decisión. Entonces, de esta manera hemos hecho la prueba de hipótesis, si se dan cuenta, a una hipótesis planteada, pero esta es la hipótesis general. Ahora, tú te acuerdas que también tienes hipótesis específicas, ¿cierto? Entonces, cada hipótesis específica, si tu estudio es correlacional, tendrías que hacer un análisis similar, con los 5 pasos del ritual de significancia, para probar si esas hipótesis se aceptan o se deben de rechazar. Este modelo, bueno, en realidad esta plantilla también voy a dejar en su portal Moria para que ustedes puedan realizar el trabajo que tienen ahora pendiente. Acabamos de generar un ejemplo práctico, pero ustedes van a hacer el mismo proceso pero con esta investigación. Dice: dificultad para resolver un problema. Escuchar música alegre podría ayudar. Un grupo de investigadores concluyó que escuchar tipo de temas que escuchar, en este caso sería música alegre, promueve el pensamiento creativo e innovador. Les voy a pedir que, al igual que hice yo al inicio, planteen una hipótesis de investigación y la pongan a prueba. Aquí ustedes tienen los valores de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk. Lo que tenemos que mirar, esta es una tabla producto del SPSS. Y acá lo que tenemos que mirar siempre es el SIC,
que es la significancia, y aquí está el valor de significancia. Aquí también tienen, ustedes apliquen el que necesitan aplicar. La población de estudio son 72 participantes, tomen en cuenta 72 participantes. Así también se tiene el estadístico de prueba, en este caso es la correlación de Pearson. Con esto ya les estoy diciendo que el contraste de normalidad, ¿no?, el supuesto de normalidad se ha cumplido, pero yo quiero que ustedes lo desarrollen así como lo hice yo en el ejemplo, y lo que tienen que mirar es el nivel de significancia. Este SIC en este caso es bilateral con dos colas, que es 0.000, etc. Bueno, con estas aclaraciones estoy muy agradecido de haberme escuchado por este medio. Tan solo recalcarles que el próximo envío, que en realidad correspondía a la aplicación de sus pruebas, la vamos a superponer por este requisito que les estoy pidiendo, que sería hacer una prueba de hipótesis en la plantilla que yo les voy a dejar en su portal Moria, con el caso que les he presentado, este de aquí. Bueno, cualquier consulta pueden escribirme al WhatsApp o tal vez un correo. Si no, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.